Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo efectuar un informe grafométrico, cómo se ordenan y cómo se organizan todos los datos que nosotros nos ha dado en la interpretación de la grafonomía. Va a ser una tarea metódica, sistemática, va a ser ardua porque nosotros tenemos que pulir todos los datos que nos ha dado, agruparlos. En el caso de adultos, cuando es una persona que viene en forma particular para hacerse un análisis de personalidad, nosotros vamos a hacer como yo voy a explicar posteriormente. Cuando es para recursos humanos, vamos a detallar más bien las aptitudes, la relación con el trabajo, toda la parte social, cómo se comporta con los demás, si tiene dotes de mando. En el caso de orientación vocacional de un joven, también vamos a poner todo lo relacionado con la carrera que posiblemente siga de acuerdo a sus aptitudes y aparte el informe de personalidad. En el caso de niños que no estamos viendo grafología infantil ahora, vamos a hacer una devolución especial. En los niños lo vamos a hacer oralmente con palabras muy simples, pero luego vamos a hacer un informe dirigido a la maestra, a los padres o al psicólogo que muchas veces los piden, con todos los términos que nosotros encontramos sobre la base de la escritura y también de los dibujos. Yo particularmente, y como dicen, cada maestrillo con su librillo, hago una diferenciación cuando uno presenta un informe, que bueno, voy a pasar a explicar. Viene el título, la introducción, el desarrollo y el final. Es como si fuera una redacción. Porque nosotros lo vamos a separar en partes, pero no se va a ver dentro del escrito, sino hay un orden exterior que va a ser la distribución de los párrafos y por otro lado está el orden interior que va a ser el significado, lo que queremos decir. Y todo tiene que estar hecho en forma armónica. Entonces, en la primera parte que nosotros vamos a tomar en cuenta, va a ser, lógicamente nosotros nos recibimos, vamos a tener un membrete, y luego va a venir la parte del título donde ponemos informe grafométrico o grafotécnico, podemos poner grafoanálisis, eso de acuerdo a la persona lo que quiera poner, o síntesis de la personalidad. Luego del lado derecho, señor, señora, y en el caso de un niño se le pone el nombre solamente, sin poner el apellido, son detalles que no tienen importancia. Con respecto a la introducción, que es la primera parte, nosotros vamos a tratar de poner todo lo positivo, la mayor parte de lo positivo, donde la persona toma conciencia de las aptitudes personales, donde tenemos que alentarlo a que siga leyendo. De todas formas van a ir algunas partes negativas ahí, pero lo que va a predominar va a ser lo positivo. Luego vamos a ver en la parte media, en el cuerpo de la redacción o el desarrollo, la parte negativa o lo medianamente negativo, donde vamos a colocar los rasgos del carácter, donde vemos que hay posibles defectos, donde la persona podría mejorar. Siempre lo negativo hay que atenuarlo, porque la persona tiene que tomar conciencia, a lo mejor ya lo sabe, pero lo está dejando pasar. Y nosotros no vamos a cuestionar nada, como siempre digo, cada uno tiene su historia. Y no se lo debe afectar nunca negativamente. Cuando hay un bloqueo importante en la persona, muchas veces podemos poner algunas características, pero después en la conversación final, que ya voy a explicar en otros videos, vamos a decírselo oralmente. No hace falta escribir algunas cosas.
Luego en la parte final va a ser la parte alentadora positiva, le llamo yo, porque nosotros tenemos que reforzar y resaltar lo positivo, donde reafirmamos esas ideas principales, le damos un aliento positivo, le hacemos una reflexión con recomendaciones para resolver algún conflicto que pueda tener el individuo. Tratamos de promover el entusiasmo en tareas donde pueda canalizar adecuadamente su energía. Podemos sugerir actividades donde podemos observar que se puede desarrollar plenamente el sujeto. Es decir, nosotros es para ayudar el informe, porque el informe van a aparecer la fortaleza del yo, lo intelectual, lo social, lo emocional, las características tanto del carácter como del temperamento. Entonces tenemos que saber enlazar todo eso con frases de un lenguaje sencillo, un lenguaje que sea corriente, que sea comprensible. El informe tiene que ser claro, tiene que ser corto. ¿Corto como cuánto? Por ejemplo, yo diría que 2 carillas. Puede ser una carilla, 2, pero ya si no es mucho. A nosotros cuando hacemos las interpretaciones nos pueden dar 10, 20 carillas, porque son mucha la cantidad de datos. El tema después es agruparlo, hacer una redacción coherente. Por eso la relación de las oraciones es muy importante, hay que hacerla con conectores, con recursos lingüísticos. Por ejemplo, nosotros podemos poner a una persona, adoptas muchas actitudes defensivas con respecto a los demás. Sin embargo, podrías manejarte más espontáneamente, ya que tu tendencia natural es a socializar. Entonces ahí, por ejemplo, ese conector, sin embargo, está cumpliendo una función. Bueno, yo ahora no voy a dar clases de redacción, lo pueden buscar en internet, siempre es bueno tener conocimientos. Y otra cosa que no se debe hacer es poner muchas contradicciones. Yo en los exámenes de los alumnos, algunos, desde el que empezaba hasta que finalizaba, eran todas contradicciones. De hecho, puede haber algunas personas contradictorias y hay que ponérselo, pero nosotros tenemos que poner todo lo que predomina. Pero no puede ser todo el informe con contradicciones, o sea, hay que pulir mucho, hay que leer la cantidad de veces que sea necesario hasta que tiene que ser perfecto el informe. No hay que escribir mucho y decir poco, eso sería agrandar. No, nosotros tenemos que decir las cosas sintéticamente, pero enlazando las oraciones. No podemos poner partes aisladas, tenemos que congeniarlo. Entonces, cuando nosotros sospechamos que eso iría más en el desarrollo, algún bloqueo, podemos llegar a ver alguna enfermedad o debilidad en la persona, tampoco no lo vamos a poner en el desarrollo. Eso después, hablando con la persona, se le puede decir, mira, hace mucho que no te haces análisis, sería conveniente. No hay que asustarla a la persona. Si es conveniente que vaya al médico, si está de acuerdo, porque si vemos que está con fatiga nerviosa, y siempre es bueno un control, nosotros no diagnosticamos nada, no estamos capacitados, siempre actuamos con tacto y aparte no crearle angustia a la persona. Entonces, en la síntesis psicológica debemos ayudar a la persona, pero sin negar las dificultades que tenga, porque todos tenemos dificultades en la vida. Entonces, no negarlas, solamente suavizarlas, porque la persona muchas veces lo sabe y no
toma soluciones. Tenemos que tratar de que se encauce hacia un objetivo, no tenemos que desalentar, tenemos que ser conscientes, prudentes y responsables de nuestro trabajo. Por eso luego al final, dentro del escrito, que le ponemos título, introducción, desarrollo y final, también tenemos que, los que están recibidos, poner el sellito y la firma. Nosotros somos responsables de lo que estamos poniendo, porque hay un orden exterior que es la distribución de los párrafos, pero hay otro orden interior dentro de la redacción que es lo que decimos, cómo lo decimos. En la experiencia que nosotros tenemos es descubrir al hombre sin máscara, la imagen auténtica, pero eso no quiere decir que pongamos de cualquier manera en un informe todas las características. Ya en otros videos voy a aclarar otras circunstancias cuando se entrega un informe, porque es importante que sea realizado correctamente, aparte de la grafonomía, que es lo más importante. Los espero para la clase